podemos ver acá en el capítulo 23 del primer libro de Samuel que estamos viendo, cómo la mano del Todopoderoso estuvo con David. David, el guerrero, no estuvo solo. Ahí estuvo el Padre, ahí estuvo con él. Entonces seguimos mirando en este libro y, como les decía, vamos a ver el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Y aquí vemos, como ya les dije, cómo se revela la protección de Yahvé el Shaddai, un atributo del Abba, ¿verdad? El Shaddai, el Todopoderoso, sobre David. ¿Cuándo? Cuando se encontraba en el desierto. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 23, vamos a leer del verso 1 al 4. Bienvenidos todos a este tiempo de enseñanza, donde todos aprendemos, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Algo más de lo que el Padre nos está enseñando. Dice, aquí vamos a ver cómo el Todopoderoso dirige o le da la instrucción a David para que pelee contra los filisteos. Y él va a pelear contra los filisteos para liberar a una ciudad llamada Keila. ¿Cómo el Padre usa la vida de David para liberar a una ciudad? Usted se ha puesto a pensar en este tiempo, pero eso fue en el tiempo de David, a donde habían guerras. Hoy ya no vamos así en guerras, ¿verdad? Ya eso ya no es para este tiempo. Se ha puesto a pensar, ¿de qué manera el Shaddai quiere usar su vida para liberar una ciudad de los enemigos? ¿Usted cree que esta palabra no es para este tiempo? ¿Que solo se quedó allá, como un cuento, como una historia, allá en el libro de Samuel? No, mis amados hermanos, en este tiempo también el Padre nos está entrenando, preparando, equipando y enviando, porque hay mucho pueblo que está clamando por libertad, porque está oprimido, porque está siendo abusado por los enemigos. Y miremos qué dice el capítulo 23, vamos a leer del verso 1 al 4. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y le roban las eras. ¿Había qué cosa? Robo, ¿verdad? Estaban robando, saqueando. Y David consultó a Yahvé diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Yahvé respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Yahvé y Yahvé le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Bueno, yo sé que usted lo ha leído muchas veces este pasaje, que ya se lo sabe de memoria. Pero vamos a ver en esa dimensión profética y para este tiempo, ¿qué es lo que el Padre nos está hablando? Miremos algo importante acá. ¿Cómo es que Keila, verdad? Keila era una ciudad israelita y era que estaba siendo atacada por los filisteos. Y dice que Keila era una ciudad muy fortificada, una ciudad difícil de atacar por mano de los enemigos, porque tenían puertas, muros muy altos. Pero resulta que la vulnerabilidad de Keila estaba en sus campos. Por eso es que usted lee que dice que los filisteos combatían ¿dónde? Que les robaban sus eras, sus productos. Es decir, ¿qué hacían los filisteos? Los filisteos hacían que los habitantes de Keila trabajen todo el año sus cultivos, ¿verdad? Y cuando ya estaban cosechando y transportando el trigo a las eras para ser aventado, allí llegaba el enemigo y se les robaba todo el producto. Es tremendo. ¿Será que les suena algo parecido? Mis hermanos de Ecuador, ¿será que les suena algo parecido la extorsión, el robo, que está habiendo tanto en los negocios allá, ¿verdad? Que ya nadie puede estar
tranquilo en sus negocios porque, ¿verdad? Allí llegan los enemigos. Pero resulta, ¿verdad? Que dice que le dieron aviso a David. ¿Cómo hacía David? ¿Se ha puesto a preguntar usted por qué a David? Si David no era rey. David estaba huyendo. David era un prófugo de Saúl, ¿verdad? Estaba huyendo. ¿Y por qué es que los habitantes de Keila van a pedirle a David que vaya a defenderlo? Dice que le dieron aviso a David. Ese le dieron aviso, le fueron a avisar, pero no simplemente un chisme, sino que le fueron a llorar, a suplicar, defiéndenos, defiéndenos, están robando nuestro producto, estamos siendo atacados, el enemigo ha venido. La responsabilidad de defender a Keila era de Saúl, no de David. Pero, ¿qué pasó? Saúl no los atendió. Entonces, ¿qué pensó la gente de Keila? ¿Qué pensó aquellos? Hay alguien que nos puede ayudar. Alguien que peleó contra el gigante, contra el filisteo incircunciso y que lo derrotó. Ellos, los de Keila, al ver que no recibían ayuda de su rey, de Saúl, ellos van a suplicarle a David. Y no al rey, sino a David, porque Saúl no estaba cumpliendo su rol como rey. Recuerden que Saúl andaba tras David, andaba despistado en otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Todopoderoso permite, porque Él es el que permite todas las cosas, y recuerde que David estaba en un proceso de formación, ¿verdad?, para llegar al trono. El Padre Celestial permite que el pueblo de Keila vaya y le dé aviso a David, que busque ayuda, que busque a alguien que los vaya a defender de los filisteos. Ellos recordaban todavía ¿a quién? A David, al que venció a Goliat, al que venció al filisteo, ¿verdad? Entonces, nuestro Abba, que ama tanto a su pueblo, ¿qué hace? Permite que vayan donde David, ¿verdad? Que David sea aquel que actúe en ese momento en defensa de los de Keila, aunque David todavía no sea el rey de Israel. Ahora, pregúntese usted en este momento. Yo sé que acá, todos creo que están mis hermanos de Ecuador. Yo sé que a usted le está doliendo lo que pasa en mi nación, al igual que a mí. Pregúntese ahora si alguien de su pueblo, si alguien de cualquier ciudad de esta nación está pidiendo a gritos, ayuda. Hay un pueblo que está clamando por ayuda. Usted, que ahora es espiritual, usted que ahora conoce del reino, ¿se va a quedar con oídos sordos ante un clamor de un pueblo, de una ciudad? O si el Padre lo convoca, ¿será que usted acude a esa convocatoria? ¿Será que usted acude al llamado del Abacados? ¿Qué hace usted? O usted dirá, ese no es mi problema. Allá, es ellos, yo estoy en otra ciudad. David no era rey, pero el Padre Celestial permitió que los de Keila vayan a buscar ayuda. ¿Sabe por qué? Porque eran también israelitas. Porque ellos estaban pasando afrenta. Porque ellos estaban siendo saqueados, sus graneros, se les estaban llevando su producto. Y David, mire lo que hace, dice que David consulta a Yahvé. Aquí vemos algo importante. David no actuó por emoción, no salió inmediatamente, ¿verdad? Él pudo haber salido inmediatamente y pudo haber dicho, sí, yo vencí al gigante, yo arreglo este problema. Él no hizo eso, ¿verdad? Como hay muchos, dicen, vamos a levantar altar de oración, que ayuno por Ecuador y que pueden hacer un millón de cosas, pero si el Padre no les está mandando a hacer,
es en vano. Muchos pueden estar haciendo muchas cosas buenas para ellos, pero que el Padre no les ha mandado a hacer. Y ahí no sucede nada, ¿verdad? Lo importante es que seamos enviados por el Abacados. David no sale inmediatamente, no actúa en emociones, pero hay algo importante, que él no rechazó el mensaje de su pueblo. Algunos pudieran haber dicho, ese es problema de Keila. Ese no es mi problema. Ese es problema de Esmeraldas, ese es problema de Manta. A mí qué me importa si yo estoy en Quito. Ese problema es de Guayaquil, yo estoy en Quevedo, a mí no me compete. O ese problema es de otro, yo estoy en Ambato. No, hermanos, es de una nación. Es de sus hermanos. Somos un solo pueblo. Y lo que les pasa debe de dolernos a nosotros también. Aunque David no salió movido en emociones, tampoco rechazó el mensaje, ¿verdad? Imagínense, esto nos muestra una madurez que ya había alcanzado David, ¿verdad? Nos muestra sabiduría. ¿Por qué? Porque David va y consulta y pregunta. Es tremendo. Esto también para nosotros. No nos movamos en emociones y no solamente en un campo espiritual de batalla, de guerra espiritual. Quizás acá vemos un campo de guerra física. Hoy ya no son físicas, ya las armas de nuestra milicia no son carnales. No es la batalla contra carne ni sangre, ahora es espiritual. Cuando el Padre nos envía, vayamos, pero si no nos envía, no vaya. Aun cuando usted está orando, intercediendo por alguien, es una batalla espiritual. Si el Padre no le dice que lo haga, ¿usted quiere ser más bueno que el Abba? Se puede estar metiendo en procesos de alguien. Hay que orar con entendimiento. Hay que orar también guiados por el Rúa, por el Espíritu. No puedo ir a hacer locamente algo. Hermano, venga, que acá hay alguien, una familia que necesita oración. Y usted va y reprende. ¿Y qué tal? ¿Qué está pasando en esa familia? Sea como un médico. Primero consulte. Déjese guiar también por el Rúa, ¿verdad? No tomemos decisiones equivocadas. No vaya donde no se le envía. Tampoco deje de ir a donde el Padre sí le envía. Aprendamos a ser guiados por el Rúa para que seamos efectivos y eficaces en el campo de batalla. Hoy, un tiempo de oración, una intercesión, es entrar a un campo de batalla. Ir mucho más a defender una nación. Es algo serio, no es cualquier cosa. ¿Cómo nos vamos a presentar? Y dice que David le consulta al Padre, a nuestro Abba. ¿Y qué pasa? El Padre le responde. ¿Y qué le dice? Ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Es tremendo. O sea que le da la aprobación. Ve y hazlo. Lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Hermano, venga, ore acá. Y usted, quiere ser más bueno que el Padre orando. Y el Padre no le ha dicho que ore. El Padre no le ha dicho que usted haga eso. Cuando el Padre le diga, ve y hazlo, porque liberar a una persona, nación, también tiene que ver con familias, con personas. Liberar es cuando usted dice, voy a hacer una liberación. ¿Será que el Padre lo está mandando? Tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿verdad? David actúa correctamente, con prudencia, y él primero consulta al Abba. Y el Padre le da la aprobación y le dice, ve. Es decir, que el Todopoderoso responde si nosotros acudimos a Él. Si le preguntamos si debo de hacer esto o si dejo de hacer aquello, ¿verdad? Para muchos hubieran podido decir, eso es una locura lo que va a hacer David, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque David, hasta donde veníamos estudiando, ¿cierto? Solamente tenía un ejército de 400 hombres, recuerde. ¿Y quiénes eran estos? ¿Verdad? ¿Cómo llegaron? Enlutados, pobres, endeudados. Es decir, todos estos 400 hombres eran reprobados. No eran un ejército normal. Cuando alguien
va al ejército lo califican, ¿verdad? Y dice, ah, sí, pero usted tiene que tener tanto de estatura y bueno, en fin, unos requisitos. Pero en el ejército de David eran reprobados por el hombre. El hombre no los aprobaba, ¿verdad? David no es que tenía un ejército normal como otros, pero recuerde algo. Lo que el hombre reprueba, lo que el hombre no aprueba, el Abba sí lo aprueba. Porque así nos pueden ver también, ¿verdad? Ay, no, pero ¿qué el Padre puede usar la vida de esa persona? ¿Pero qué el Abba va a usar? Ese ministerio tan chiquitito va a usar el Padre. No, si hay unos tan grandes de renombre. Lo que el hombre reprueba, lo que el hombre no acepta, no aprueba, si tiene la aprobación del Padre, no nos interesa quien diga que no, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir humanamente? Porque en la mente del hombre primero razona para ir. Y muchos hubieran razonado, hubieran dicho, ay no, pero qué locura. David irse a meter en un problema, suficientes problemas tiene con Saúl. Lo mismo que dirían muchos en este tiempo, ay no, yo ir a una convocatoria, algo que están haciendo, suficientes cosas tengo yo por hacer. Ese no es mi problema. Ay ya. Es tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros razonamos y no obedecemos, ¿verdad? Es tremendo. Y otra cosa más, salir David e ir contra esos filisteos para defender a esta ciudad implicaba que Saúl iba a enterarse y que era un riesgo, que Saúl iba a enterarse y que lo iba a ir a buscar. Pero vemos algo importante. David no se dejó mover por sus emociones a ningún lado, ni a decir voy inmediatamente, ni a decir yo no voy. Él dijo algo importante que debemos de hacer todos. Voy a consultar al Todopoderoso. Entonces, ¿verdad? Él, nuestro Abba, le dice ve. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban robando a el pueblo de Keila. ¿Qué se robaban? Su grano, se robaban el trigo, se robaban el alimento del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba acá? David ya tenía la orden del Shaddai, del Todopoderoso, y había algo apremiante, la necesidad de un pueblo. De ese pueblo que clamaba, que gritaba, ayuda David, ayuda. Ayúdanos, ¿verdad? Entonces, David, ahora sí, dijo, bueno, el Padre Celestial ya me envía. Y hay un pueblo que está gritando por ayuda. Hay un pueblo que está clamando por ayuda, que pide ayuda, ¿verdad? Pero dice también, vamos a ver, que los que estaban con David le dijeron, espérate un ratito, David. Voy a parafrasear para que no esté tan tenso allí. Le dicen, espérate un ratito. Vamos a poner que nuestro hermano Diego sea David. Diego, espérate un ratito, ¿qué vas a hacer? Primero ya consultaste, pero mira cómo estoy yo. Y le dicen ellos, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Y si subimos allá, no, yo estoy con miedo. Es tremendo, ¿no? Porque la disposición de David, el querer ir, tener la aprobación del Padre, estaba en él y dijo, ahora sí vamos. Pero los que estaban con él le dicen, espérate. Yo aquí estoy con miedo, peor si voy allá. Entonces, los hombres de David, lo que le estaban diciendo es, si aquí en territorio de Judá no nos sentimos seguros porque Saúl está que nos busca, Saúl quiere matarnos, con mucha más razón si nos vamos al dominio de otro territorio. Ellos temían porque Saúl vaya y los tome prisioneros, ¿verdad? Lo que podría decir mucha gente ahora, no, yo no salgo de mi casa, aquí yo estoy segura, ¿qué voy a buscar por allá el mal? Tanta gente por allá roba, por allá matan, por allá hacen cosas. No, yo me siento aquí segura. O yo me siento aquí seguro, yo de aquí no salgo, de mi casa yo no me muevo, que vayan otros. ¿Verdad? Así estaban los que estaban con David. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen los hombres de David? Le dicen, no vayamos a Keila.
¿verdad? Es tremendo. ¿Sabe algo? Ya lo hemos visto. Recuerde, el miedo paraliza. El miedo no deja avanzar. Además, el miedo trae dudas e inseguridad. Por eso es que primero tenemos que vencer a ese gigante del miedo, la inseguridad, la duda. ¿Por qué? Porque aunque David ya contaba con la autorización del Shaddai, los guerreros de David tenían miedo. ¿Y ahora? ¿Cómo iba David? Si sus 400 estaban con miedo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque aquí hay algo. David hizo una pregunta, pero la formuló incompleta. David solo le preguntó, ¿iré a atacar a los filisteos? Nada más. Y el padre le dijo, sí, ve y ataca. Le respondió la pregunta. Pero le faltó algo más, ¿verdad? Le faltó algo más. ¿Por qué? Porque sus guerreros no estaban seguros de ganar la batalla. Sí, tenían la aprobación de ir, pero no tenían, ¿verdad?, esa afirmación de que ganarían la batalla. Qué importante es que cuando usted le pregunte al Padre algo, usted pregunte, formule la pregunta de forma correcta para que usted obedezca de forma completa. Para que usted obedezca de forma también completa, correcta. Entonces, ¿qué hace David? David vuelve a consultar. No porque dudaba que el padre lo estaba enviando, no. Él vuelve a consultar por una sola causa. ¿Sabe por qué? Porque usted que está estudiando Torah ya lo sabe, ¿verdad? La Torah dice que los miedosos no deben de ir a la guerra. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Deuteronomio 20. Usted puede ver Deuteronomio 20 del 1 al 8. Usted va a ver ahí leyes sobre la guerra. Solo le voy a leer el verso 8. Dice, los oficiales entonces añadirán a lo que han dicho los soldados. ¿Hay algún hombre aquí que tenga temor o que su corazón desmaye? O sea, que tenga miedo. Este debe regresar a su casa. De lo contrario, su temor, su miedo puede desmoralizar a sus compañeros también. Así es que ya sabemos, ¿verdad? Miedosos, quédense nomás en su casita. No sirven para ir a la guerra, ¿verdad? Eso dice las leyes sobre la guerra. Entonces, es por esto que David vuelve a consultar. Sabiamente, no porque dudaba de que ya el padre le había dicho ve, sino por sus hombres, ¿verdad? Y esto lo hizo, como le digo, porque dice la Torá que los miedosos no vayan a la guerra. Entonces, cuando David pregunta o vuelve a consultar nuevamente, ¿qué le dice el padre? Le dice, levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. O sea que ahora, cuando nuevamente le pregunta, el padre le responde a David nuevamente. Y no solamente le confirma la orden que ya le había dado, sino que le dio una promesa con esta confirmación. Es decir, le dijo, te voy a dar la victoria, te voy a entregar en tus manos a los filisteos. O sea que ahora sí, los guerreros de David estaban seguros. Ah, David, ahora sí vamos contigo. Ahora sí te acompaño, porque ya la victoria está segura, ¿verdad? Así sí, pues usted dice, ¿no? Así sí voy. Bueno, esto parece como que yo estoy mirando una batalla. Ahora sí agarro yo la espada, ahora sí agarro el escudo, agarro la lanza, ahora sí vamos, me puse el traje camuflado, ahora sí vamos a la batalla. Ahora sí, la victoria está asegurada, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta para usted. Si ya el Abba
el Shaddai te ha dado una instrucción específica de lo que debes de hacer y te ha dado una promesa que estás esperando para ejecutarla. Porque David no se podía quedar solamente ahí. Ya tenía la promesa de la victoria. Tenía que ejecutar. Bueno, ahora sí, vamos ya en el desenlace de todo esto. Vamos a ver acá cómo David sube, ¿verdad? Cómo David va y rescata al pueblo de Keila. Dice el verso 5. Fue pues David con sus hombres a Keila. Mire, ya no dice se quedaron los miedosos. Dice fue con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y escuche esto. Y se llevó sus ganados y le causó gran derrota y libró David a los de Keila. Qué hermoso, ¿cierto? Y como les digo ahora, quizás cuando lee usted este pasaje dirá, pero es que eso ya pasó, eso era porque en ese tiempo habían guerras y era así como tenían el botín. Ahora es espiritual. Ahora las batallas son espirituales. Ahora también hay todo un pueblo que necesita liberación, que clama por ser libre. Hay un pueblo que está siendo oprimido. Hay un pueblo que está siendo avergonzado. Hay un pueblo que está siendo esclavo de aquellos que se roban sus eras, de aquellos que están tomando de lo que es suyo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Somos muy espirituales para estar guardados solamente en 4 paredes, engordándonos con Torá y profetas o poniendo por obra lo que estoy aprendiendo conforme a la palabra. Porque el reino no es solamente engordarme de palabra. El reino no solo es hablarlo, el reino es vivirlo. Y en un reino hay batallas, en un reino hay conquistas y en un reino hay botín. Todos quieren el botín, pero no quieren librar batallas. Todos quieren el cumplimiento de las promesas, pero no quieren servirle a aquel que da las promesas. Lo importante es obedecer. Dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó. Es decir, aquí me muestra que David hace lo correcto, hace lo que el Shaddai le pidió que haga. Yo le voy a decir algo con esta palabra que estamos viendo. No es suficiente buscar en oración y saber la voluntad del Abba, sino que debemos estar comprometidos a obedecer, aun cuando esa voluntad del Abba, lo que le está pidiendo, sea difícil, sea comprometedor, sea que esté comprometiéndose su propia vida. Porque muchos dicen, Padre, revélame cuál es tu voluntad. Padre, dime qué quieres que yo haga. Padre, Padre, Padre. Y están orando, pero no están dispuestos a obedecer. ¿Para qué queremos que el Padre nos muestre su voluntad si no queremos obedecer lo que Él nos está diciendo? Padre, ¿y para qué me has llamado? Padre, ¿cuál es mi llamado? Y resulta que cuando te llama a hacer algo, no estás dispuesto a obedecer. ¿Para qué quieres saber el llamado del Padre? ¿Para qué quieres saber qué ministerio tienes si cuando te llamas siervo no quieres servir? ¿Para qué? Porque así somos muchos. Recuerda cuando le dijo, heme aquí, envíame a mí. Él no nos dijo cómo, Él no nos dijo cuándo, pero si usted le dijo, heme aquí, ¿verdad? Usted hizo un voto de servicio y no le dijo cómo, cuándo, ni dónde, simplemente usted dijo, heme aquí. Y Él lo tomó. Y eso no se ha caído. ¿Usted cree que el Padre es objeto de burla nuestro? No, Él lo tiene muy bien registrado cuando usted le dijo, yo quiero servirte, heme aquí. Él lo tiene registrado. Claro que sí. Muchas veces, muchos creyentes se emocionan con el llamado. Se emocionan con tener un elemento profético en sus manos. ¿Qué elementos proféticos? Un shofar, una Torá,
un manto, una vara, una espada, una bandera. Esto no fue para que esté de adorno en su casa. Esto que el Padre puso en sus manos fue para que le sirva. Se emocionan con el llamado, tengo este don. ¿Y para qué cree que le dio? Para que le sirva. Para que vaya y pelee en las batallas del rey. Y le voy a decir algo que Lava me revelaba en estos días. Quizás ya lo leyó en mis muros. Siempre comparto algo y cuando comparto algo es de lo que recibo. No pongo, así lo dijo el Padre. No, pero lo que comparto es de lo que recibo. El Todopoderoso va a demandar de lo que le entregó. Él va a demandar de lo que puso en sus manos, porque no fue para que cabe un hoyo y lo guarde, sus dones, sus talentos. No fue para que tenga de adorno en su casa. No fue para que se siga engordando más, que usted estudió Torah y sigue estudiando Torah. No, eso es para el servicio del rey, para el llamado del rey. Cuando el rey lo llame, cuando el rey le pida hacer algo, usted lo use. Así es que el Padre va a demandar. ¿Y sabe algo? La creación gime por la manifestación de los hijos de Yahvé. ¿Usted no dice que es un hijo? ¿Qué está haciendo ahora por todos los acontecimientos? Y dice también que cuando David sube, cuando David va, desciende y pelea, ¿verdad? Dice que causó derrota a los filisteos y que los libra. Pero se fueron con botín, se llevó sus ganados. Es tremendo. En cada batalla hay botín. Sí. Quizás usted dice, pero es que ahora, ¿qué ganado? Esa era la forma del botín en ese entonces. Pero no crea, ¿verdad? Que los principios espirituales el Padre no los ha cambiado. Esos siguen iguales. Hay botín. Hay un botín de guerra para aquellos dispuestos, para aquellos que suben o que bajan a la batalla. Vamos a ver más adelante. Dice, ¿verdad? Le causó gran derrota. ¿Por qué el Padre les entrega el botín? Porque Yahvé bendice a David con ese botín. Primero le cumplió la promesa que le hizo. Te voy a dar la victoria, te los entregaré en tus manos, ¿verdad? Y vemos que no solamente David peleó y los derrotó, sino que llevó botín. Obtuvieron el botín de guerra. Dile al que tiene a su lado, yo voy a la batalla y vengo con botín. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo Saúl se entera y resulta que viene contra David a Keila. Es decir, lo que temían sus soldados, ¿verdad? Su gente, la gente de David. Vamos a ver el verso 6 y 8, dice. Y aconteció que cuando Abiatar, si se acuerda de Abiatar, el hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Yahvé lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo para la batalla, para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Es tremendo. Aquí hay mucho por ver. Primero vamos a mirar algo importante. Dice que cuando Abiatar, el hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, él llevó consigo el efod en su mano. Todos conocemos un efod, ¿verdad? El efod es una pieza del vestuario del sumo sacerdote. Yo no les voy a dar esto porque esto ya lo hemos visto en Torah. Usted léalo en Éxodo 28. ¿Sí? El efod es parte de las vestiduras de los sacerdotes, ¿verdad? Ellos se lo colocaban, ¿verdad? Era como, ¿qué le puedo llamar? Como un tipo de delantal. Sobre la parte del pecho se colocaba una pieza especial conocida como el pectoral.
y tenía una lámina de oro, bueno, de 12 piedras. Usted eso lo va a ver en Éxodo 28, léalo en su casa. A este pectoral le llamaban pectoral del juicio. Y esto era el que usaba el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomar ciertas decisiones. Eso lo va a leer usted. Yo ya no lo voy a leer para que podamos avanzar rápidamente. Entonces, Abiatar llevó este efod, el que usaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Ellos, por medio de el pectoral del juicio, porque así le llamaban, lo usaban para, dice, lo llevarán siempre. ¿Para qué? Para ellos hacer consultas al Todopoderoso, ¿verdad? Ahí usted lo va a leer. Y dice que fue dado aviso a Saúl. ¿Y qué dice Saúl? Mire, Saúl tan osado. Mire lo que dice. Yahvé lo ha entregado en mi mano. Es tremendo. Saúl pensó que el Todopoderoso lo había bendecido y que le había dado la victoria sobre David. Porque él dijo, no, si David vino a esta ciudad que es fortificada, amurallada, que tiene sus puertas bien cerradas, es porque el Todopoderoso me lo trajo aquí y ahora está en mis manos, ahora lo puedo tomar prisionero. Saúl creía que el Todopoderoso había hecho eso. Era verdad que Yahvé, el Todopoderoso, envió a David a defender a Keila, pero no era verdad que lo iba a entregar en manos de Saúl. Eso no era verdad. Y dice, se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. ¿Por qué? Porque Saúl se entera que David estaba en Keila. Y ya leímos, ¿verdad? Ya les había comentado que era una ciudad amurallada. Entonces, ¿qué hace Saúl? Planea capturarlo. Pensó que como era una ciudad que no tenía escapatoria por donde irse, no tenía muchas salidas, ¿verdad? Era fácil de poder atrapar a David. Lo que no sabía Saúl es que el que envió a David hasta Keila era el Shaddai y que la mano del Shaddai era el que protegía a David. No importa dónde se encontraba, no importa en qué condición estaba. Lo mismo puede suceder con usted. Usted puede creer que se encuentra encerrado por el enemigo, pero su enemigo no sabe cuál es la mano que lo rescata, que lo defiende y que lo saca de esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el Todopoderoso no se glorifica en lo fácil para usted. Él se glorifica en lo difícil, en lo que usted ya dice, no hay salida. El enemigo me tiene acorralado. Es ahí a donde el Padre se glorifica. Usted no busque que el Padre se glorifique en lo que es fácil para su vida. Eso que es fácil para usted, usted lo puede resolver. Eso que es fácil para usted, usted mismo puede tomar ese asunto en sus manos. ¿Y qué hace Saúl? Dice que Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla. Miremos aquí dos tipos de personas. David fue con sus hombres a Keila para defender a Keila de mano de los filisteos. Fue a librar una batalla por un pueblo. Y Saúl convoca a su gente, ¿para qué? Para ir tras David. Saúl no fue a Keila a salvar al pueblo de los filisteos. No. Fue a tratar de salvarse él mismo. ¿Por qué? Porque creía que David le quería quitar el trono. Saúl estaba motivado, ¿por qué? Por sus intereses personales. Porque era una causa personal. Era algo que tenía en contra de David. Y para esa causa personal de él, toma todo el ejército de Israel. ¿Qué puedo decir o qué podemos decir ante esto ahora? Si viendo desde este punto,
que estamos observando, ¿verdad? Lo que pasó. Aquí no era una batalla contra los filisteos que iba a librar Saúl, no. No era una batalla contra los edomitas, los amalecitas, ni contra los moabitas, no. Mire, así hay mucha gente. Así como Saúl no fue a librar a Keila, sino que fue por sus propios intereses personales, por ir tras David. Así hay mucha gente en la política en este tiempo. No va con ánimo de ayudar a un pueblo. Mucha gente no va con ánimo de ayudar a sus habitantes. Va por sus intereses personales. Eso hablándolo de forma natural. Y si lo hablo de forma espiritual también. Hay muchos ministros que no están predicando la verdad de la Torá porque quieren que todo un pueblo se salve y que venga la verdad. Están predicando y cobrando por sus intereses personales. No podemos llevarlo a otra dimensión, sino a la real, a lo que se vive en este tiempo. Porque muchos predican, como dice la Escritura, a Mashiach, unos por envidia, otros por contiendas, otros por sus propios intereses. Así estaba Saúl. Él no le importaba lo que le pasaba a Keila. Los filisteos se le estaban robando sus eras. Pero cuando supo que David estaba allí, dijo, ahora voy a capturar a David. Ahí sí fue, porque era su interés personal. Miremos desde todos los lados, espiritual y natural. No crea que porque alguien va a la política y quiere entrar al gobierno de una nación, es que es cristiano, muchos se han dejado llevar, es que es cristiano. Cuidado con las apariencias. Las motivaciones del corazón las conoce el Todopoderoso. Entonces, ¿verdad? Hay algo tremendo. Saúl va en contra de David. ¿Por qué? Porque creía que David era su enemigo. Es tremendo. Pero David, él sabía quién peleaba su batalla. Él sabía que esa batalla no era de él, sino del Shaddai. Y vamos a ver cómo David escapa de Keila, porque ya Saúl fue, ¿verdad?, a atraparlo. Dice, vamos a ver del verso 9 al 13. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dice a Abiatar, el sacerdote, traed el efod. Y dijo David, comienza, ¿verdad? Aquí algo. El sacerdote se coloca el efod y David comienza a preguntar. Y le dice, Yahvé Elohim de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Yahvé Elohim de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahvé le responde. Y Yahvé le dice, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Yahvé le dijo, los entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, mire, aquí ya había 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Es tremendo. Aquí David escapa. Vamos a ver algo importante, puntos importantes acá. Primero David dice, trae el efod. Sabía que Abiatar, el sacerdote, tenía un efod. Y David tiene necesidad de consultar a Yahvé. ¿Sí? Sí, como lo hacían por medio del sacerdote, ¿verdad? Y le pide ayuda a Abiatar, al sacerdote, que era el único sobreviviente de Ahimelech. Porque recordemos que él escapó, ¿verdad? Y se llevó el efod con el pectoral. Eso ya lo vimos
en el verso 6. David aquí estaba en una situación muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, ¿por qué? Porque Saúl, el padre le dice, sí, te va a atacar. Y entonces podíamos decir, pero ¿por qué el padre permite eso? ¿Por qué no lo defiende? ¿Por qué no lo libra de una vez de las manos de Saúl? ¿Por qué? Y David podemos ver que hace varias preguntas al Todopoderoso. Es decir, David pide dirección correcta de lo que necesitaba saber para tomar decisiones correctas, pero también para ejecutarlas. La consulta que David le hace al Shaddai a través de del sacerdote Abiatar con el Urín y el Tumín, ¿verdad? Porque y las piedras del pectoral, era la siguiente. ¿Qué le dice? ¿Ha de destruir la ciudad por causa mía? ¿Me entregarán a Keila en sus manos? ¿Entregarán a Keila en sus manos? Bueno, él hace unas preguntas y le dice, dime, declárame. ¿Y qué le dice el padre? Sí, ellos descenderán. Aquí podemos ver algo. El padre siempre responde cuando usted le pregunta de forma correcta. ¿Por qué? Porque Yahvé siempre va a responder a los que le llaman, a los que le invocan con sinceridad, como dice Salmos 145, 18. Si usted le invoca, si usted le llama, aquí no era un interés personal de David, tenía que ver con toda una ciudad. Sí, también estaba su vida en juego y la de sus hombres, pero primero David dice, ha de destruir la ciudad por causa mía. No dijo, ay, Señor mío, ¿será que voy a morir? No, primero él ve el interés de toda una ciudad. Eso hace un intercesor. Un intercesor no está, Padre, ayúdame, Padre. No, el intercesor mira de forma global. El intercesor no está intercediendo por él mismo o por ella mismo. Para eso tiene sus tiempos de oración. Hágalo en sus tiempos de oración personal. Un intercesor está puesto para hacer intercesión de forma global. ¿Sí? Y Yahvé le dice, sí descenderá. Y luego David le hace una pregunta, ¿me entregarán? Ahora sí le dice, ¿me entregarán los vecinos a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Ahora sí le pregunta por él y por la vida de sus hombres, de los que estaban allí al lado de él peleando. Era necesaria una pregunta que involucrara la vida de David y de sus hombres. Sí, claro. ¿Y qué le dice Laba? Sí, descenderán y os entregarán. Aquí hay algo importante, que cuando yo leía esto, es algo que nosotros tenemos que poner por obra en nuestras vidas. Mire, aquí es un ejemplo claro de David buscando a Yahvé a través del sacerdote, ¿verdad? En oración y sobre todo haciendo las preguntas correctas. Y la palabra o la respuesta que le da el Laba era verdad. Sí, Saúl iba a ir a buscarlo, pero aquí implicaba una acción de David. ¿Y cuál era la acción? Ya vamos a ver. David, ante la respuesta de Yahvé, tuvo que tomar acciones. ¿Por qué? Porque Yahvé no le dijo, sí, vete de Keila, pero sí le dijo lo que pasaría. De él dependía quedarse para que Saúl lo tome prisionero o salir y huir. Oído, Shema. Porque a veces el Padre nos da una instrucción y como no escuchamos más, nos quedamos o no hacemos o no accionamos. Aquí el Padre no le dijo, sí, ándate y vete a esconder. No, solo le dijo, sí, van a subir, van a venir, van a descender y te van a tomar. ¿A quién le correspondía salir, huir, irse de ese lugar? A David. El Padre da una instrucción, pero usted es el que ejecuta qué debe de hacer.
A veces estamos esperando todo. Si David se hubiera quedado en Keila, la palabra de Yahvé se hubiera cumplido, es decir, los hubieran tomado prisioneros. El Padre así también muestra y habla por sueños, por revelaciones, y el Padre dice, os voy a poner un ejemplo, tuve un sueño, una visión, yo vi y tal cosa, el Padre me mostró que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familiar está en peligro, y de esta forma, ¿verdad? Y esto, y esto, y esto. Y resulta que ya el Padre muestra, ¿qué tienes que hacer? Que llegue el peligro, que se cumpla la palabra o salir por otro lado. Tenemos que aprender a escuchar el mensaje del Padre. Aquí ya había un mensaje. Sí, ellos van a venir, Saúl viene y te va a tomar prisionero. ¿A quién le tocaba salir? A David. No esperemos que Yahvé hable todo lo que usted debe de hacer. Actúe conforme a la palabra que ha recibido y no espere ver para creer. Si David se quedaba en Keila, allí lo tomaba Saúl prisionero. A veces el Padre ya nos está hablando. A veces el Padre ya nos está mostrando. Pero nosotros queremos más señales o queremos ver ya al enemigo frente a nosotros para ahí correr. Eso no hizo David. David salió antes de que Saúl llegue a tomarlo. Vamos a ver el verso 13. Dice David, entonces se levantó con sus hombres y salieron de Keila. ¿El padre le dijo que se vaya? No. El padre solo le dijo, sí, van a venir y los van a tomar. David pudo haberse quedado y pelear. Tremendo, ¿verdad? Pero David sabía que si él se quedaba, iba a haber muerte. Iban a pelear ellos, los de Keila, ¿verdad? Y gente inocente iba a salir herida en esa batalla. ¿Sabe lo que hizo David? David era un guerrero, un valiente. Pero este guerrero, ¿qué hace? Se humilla y escapa. Muchas veces podemos decir, no, yo no escapo, porque huir es de cobardes. Tengamos cuidado. Esa frase también alimenta el ego. Usted y yo tenemos que saber escuchar instrucción del Padre o la respuesta del Padre para tomar decisiones acertadas y correctas, lo que usted debe de hacer. Si ya sabe que el enemigo viene a tomarlo prisionero, ¿qué tiene que hacer? Salir de allí. No se va a quedar allí, ¿verdad? Entonces, actuar de forma correcta es de valientes. El orgullo es el que va a quedar avergonzado. Vamos a ver más adelante. Dice, vino noticia de Saúl que David se había escapado. Le van a decir a Saúl, Rey Saúl, se enteró David que usted venía. ¿Y quién le dijo a David? Tremendo. ¿Quién cree usted? Como cuando el Padre nos avisa, nos alerta, nos da un sueño, nos da una visión. El Padre siempre alerta. El Padre siempre está allí para advertir. Siempre. David fue advertido. Por eso consulta, ¿verdad? Y él se va. A Saúl le van a decir que David se había escapado. Y cuando David se escapa, ¿verdad? Saúl dijo, bueno, ¿a qué voy a subir? Ya no voy a Keila, ¿verdad? Ya no va, desiste de seguirlo porque ya no estaba allí. Y vamos a ver más adelante el verso 14 y 15, a donde David, cuando escapa de Saúl, ¿verdad? Dice que toma refugio en el desierto de Sif. Dice, David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Yahvé no lo entregó en sus manos. Tremendo esto, ¿no? Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Aquí podemos ver algo tremendo. El enemigo no se cansa. El enemigo también tiene propósitos pero malos, de destrucción, de muerte.
Usted no se confíe cuando diga, ay, ya estoy salvo. Sí, David se fue, huyó, pero no estaba salvo de las manos de su enemigo. Lo seguía buscando. Y en este tiempo va a ser lo mismo. El enemigo te va a seguir acechando, pero te voy a decir por qué. Porque el Padre te sigue preparando. David en el desierto seguía en una preparación. David en el desierto seguía dependiendo de la mano del Shaddai. Y David sale al desierto y dice que se fue así, busca refugio. Es tremendo. Y quizás usted podría decir, ¿cómo es que fue a buscar refugio en el desierto donde peligra su vida? Ese desierto de Ziph no era un lugar cómodo. En el desierto no hay comodidad. Es por eso que ¿cuántas veces usted ha escuchado? Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Cómo es eso que usted en el desierto se vuelve a enamorar del lava? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Sabe por qué? Porque en el desierto es a donde se tiene más intimidad con el Abba. Cuando usted está pasando el desierto es a donde usted lo llama día, mañana, tarde, noche. Es en el desierto cuando usted está pasando ese desierto oscuro, frío, caliente, con serpientes, con escorpiones. Es allí a donde se forma un guerrero. Es allí a donde usted aprende a adorar. En el desierto es a donde usted aprende a hablar con el Abba. En el desierto, a donde ya no hay nadie más, es allí a donde usted verdaderamente encuentra el refugio correcto, que es en el Abacados. Por eso es que tiene que llevarnos al desierto. Porque allí es a donde nos enamoramos. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión todo el día. Porque ya no hay donde más y solamente queremos oír su voz y su voz y su voz. Porque no escucha a nadie más. Porque el ruido de afuera, porque todo lo que hay afuera jamás va a permitir que usted se enamore del Abba. Jamás va a permitirle escuchar lo que verdaderamente el Padre quiere hablarle. El desierto no era cómodo y no va a ser cómodo jamás. En el desierto ya no hay comodidades, pero algo sí es seguro, que en el desierto estaba la mano del Shaddai para guardar a David. Aunque no era cómodo, no era fácil la vida en el desierto, ese tiempo era esencial para la obra de Yahvé en la vida de David. Igual que con usted y conmigo. El desierto no es bonito, no es cómodo, pero es lo esencial para nuestra formación. En cualquier área, en el llamado que tengas, es esencial el desierto. Él se convirtió, ¿verdad?, en un guerrero. Él se convirtió en ese varón conforme al corazón de Yahvé. Podríamos decir que del campo de pastor se convirtió en rey. Pasando el proceso, ¿dónde? En el desierto. Muchos creen y dicen, es rey, nació en cuna de oro. Es que mire, salió de un ministerio tan grande, reconocido desde que lo posicionaron. Es de olor a caca. Es de estar con las ovejas. Es luego pasar por el campo de entrenamiento del desierto. Duro, frío, caliente. Donde peligra tu vida. Es allí a donde se forman y se forjan los verdaderos guerreros. Donde se forjan los valientes. Por eso siempre digo, en esta casa no formamos o no se forman princesas ni príncipes, sino valientes. Es un lugar de entrenamiento. Que la palabra es dura, que nos duele, que nos molesta. Bueno, ahí está formándote el Abba. Y dice que lo buscaba Saúl
todos los días, entienda algo, ¿por qué el padre permitía todos los días a Saúl? Si era fácil para el padre sacar del camino a Saúl. Usted no se ha puesto a pensar, era tan fácil, ya David tenía una promesa. ¿Y por qué no lo colocaba en el reino y sacaba a Saúl de en medio? Proceso. Tiempo. No es como yo quiero, sino cuando ya estoy listo. David aún no estaba listo. Sí, ya había ganado mucha experiencia. Ya tenía mucha experiencia en guerra. Ya estaba subiendo de nivel, podríamos decir. Pasaba de ciclo en ciclo. Pero aún no estaba preparado para la silla de gobierno en Israel. Procesos. El padre podía haberlo hecho, pero así no era. ¿Verdad? Es como con Yeshua. Usted se puede haber preguntado, ¿pero qué necesidad tenía de hacerlo de esa forma tan cruel, que dolorosa, que nos duele ver? Esa era la forma. Saúl era un enemigo decidido, imparable en la búsqueda por David. Saúl estaba obsesionado con asesinar a David. Es tremendo. ¿Y saben lo que hacía? Dejaba a un lado sus tareas de rey. Así hay mucha gente. Mucha gente que por estarte mirando qué haces y te siguen los perfiles de las redes sociales, te está mirando cada día qué haces, deja de hacer lo que tiene que hacer por estar ocupada en la vida de otro. Así hay mucha gente. Porque hoy no nos asesinan con una lanza. Hoy son sus lenguas. Recuerde que hemos dicho que hay más muerte, ¿verdad? Por la lazón jara, por la lengua, que por todos los asesinatos. Por la murmuración, el chisme. Y eso pasa dentro del pueblo creyente. Por estar mirando qué hace mi hermano, qué hace mi hermana, que por qué mi hermano aquí, que por qué mi hermana acá, que por qué ahora ocupa esto acá. No se ocupa de hacer lo que el padre le ha pedido hacer. Así estaba Saúl. Por andar tras David, por querer ver muerto a David, no se ocupaba de las cosas del reino. No fue a defender a Keila. Así hay muchos. Y muchos ministros hay así. Dejan de hacer lo que el padre les ha dicho que haga por estar mirando lo que el padre le está diciendo a su hermano que haga. Y vamos a ver algo importante, que aunque Saúl lo buscaba, que aunque a Saúl acechaba a David, dice, Yahvé no lo entregó en sus manos. Qué lindo, ¿cierto? Cuando sabemos quién nos guarda. Aunque el enemigo te esté rodeando, aunque el enemigo te esté acechando, cuando tú estás haciendo lo correcto, lo que el Padre te manda hacer, el Padre te guarda. El enemigo puede estar muy cerca tuyo, pero no te va a tocar. El Padre no va a permitir que te toque. Pero si estoy en desobediencia, si estoy haciendo lo incorrecto, olvídese que el enemigo me encuentra. ¿Por qué lo guardaba David? Simplemente porque David estaba caminando en obediencia. Miren, Saúl pudo haber tomado todo su ejército para ir tras David. Pero hay algo importante. Él no tenía poder sobre David. Él podía intentarlo. Él podía trabajar día y noche para hacerle mal a David. Pero recuerde que Yahvé tiene cuidado de los suyos. Y como Él tiene cuidado de los suyos, ningún mal te sobrevendrá y ninguna arma forjada prosperará contra ti. Nos conviene obedecer. Hoy que todas las naciones, ¿verdad?, están en peligro, en acechanza del enemigo, en la opresión. Pero si caminamos en obediencia, nada nos dañará. Bueno, vamos a ver el verso 16 al 18. Aquí hay algo hermoso. Dice que Jonathan y David se encuentran.
Y este encuentro de David y Jonathan, usted se va a dar cuenta más adelante, que ya estamos próximos a terminar este libro, que es un encuentro por última vez. Qué triste, ¿cierto? Los últimos encuentros. Vamos a ver qué dice el verso 16 y hasta el 18. Dice, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Yahvé, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Yahvé, y David se quedó en Ores, y Jonathan se volvió a su casa. ¿Sabe algo? Esta amistad de David y Jonathan en la presencia del Todopoderoso era algo tan hermoso. El Padre mismo permite esa última vez, ese encuentro por última vez de estos dos amigos. Y dice que Jonathan va hasta donde estaba David, porque dice, se levanta Jonathan, porque él sabía que su papá lo andaba buscando para matarlo. Pero él, ¿sabe a qué va? A fortalecer su mano en Yahvé. Y quiero decirte algo, que el Todopoderoso siempre levantará y enviará a tu favor un amigo. Dice la Escritura que un amigo es más que un hermano en tiempo de angustia. Y esto es lo que hace Jonathan, va como amigo. Jonathan no podía rescatar a David de las manos de Saúl, pero ¿sabe qué hizo? Fue a fortalecer a David, fue a fortalecer su mano en Yahvé. Jonathan no podía darle a David las respuestas, pero fortaleció su mano en Yahvé. Jonathan no podía quedarse con David, pero fortaleció su mano en Yahvé. Podemos ver que ese amigo de David, porque acá usted no escucha de otro amigo, de Jonathan, este era un valioso regalo para David en ese tiempo de angustia. Y fortalecer significa alentar, animar. Qué buenos son esos amigos cuando llegan a alentarte, cuando llegan a animarte, cuando tú ya no tienes salida, según tú. Cuando tú estás en un momento de desesperación, de angustia, de soledad, de tristeza, y llegan esos amigos a tu vida, esos amigos que son puestos por el abacados, porque no todos son tus amigos. Un amigo alienta, anima, levanta, te da una palabra de ánimo. Un amigo no te invita a chismear. Un amigo, mire, no considere amigo a ese que va a su casa a hablarle mal de alguien. No considere amigo a ese que va a hablarte del vecino, de la vecina, del hermano. Ese no es amigo. ¿Sabe qué es ese? Uno que lleva lepra. Uno que lleva contaminación. A ese no le abra las puertas. O dígale, aquí en mi casa no quiero lepra. ¿Sabe por qué? Porque esa lepra contamina todo tu cuerpo. Hay mucha gente que a causa de la contaminación, por el chisme, por la murmuración, tiene lepra en sus ojos. Dicen que son águilas, pero no ven nada. Dicen que son leones, pero no saben rugir. Dicen que son profetas, pero no escuchan nada del Padre. ¿Por qué? Porque hay contaminación. Porque se contaminó. Porque un verdadero amigo te va a alentar, te va a animar en tu llamado, te va a animar en tu ministerio, te va a animar a avanzar, te va a fortalecer. No te va a llevar palabra de desánimo, de derrota, no te va a llevar a hacer lo incorrecto.
un amigo ama más que un hermano en tiempo de angustia. Jonathan animó a David para que siga confiando en las promesas que Yahvé le había hecho. Jonathan le estaba diciendo, recuerda la profecía que por medio del profeta Samuel te fue entregado, que tú ibas a reinar sobre Israel. Eso era lo que le hacía, lo que le decía el amigo Jonathan a David. Acuérdate de las promesas, acuérdate de lo que el Padre te ha hablado, acuérdate que el profeta Samuel dijo por parte de Laba que tú ibas a ser el próximo rey de Israel. Acuérdate. Eso es lo que hace un amigo. Es tremendo. Y aunque quizás David en ese momento solo podía haber visto persecución de parte de Saúl, dolor, eso no significaba que Yahvé se había retractado de su promesa. Igual que le puede estar sucediendo a usted en este momento. Quizás tiene una promesa y usted no ve nada, lo único que ve es adverso a la promesa. Pero eso no significa que Laba se ha olvidado. Recuerde que Yahvé no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Quizás usted está necesitando un amigo. Quizás usted está necesitando estos amigos tipo Jonathan, que le van a fortalecer su mano, pero en Yahvé. Quiere decir a recordarle las promesas de Laba, no a llevarle chisme, pleito, murmuración, división a su casa, lepra y contaminación. Esos no son bienvenidos y ni recibidos en mi casa. ¿Y sabe lo que le dice Jonathan? No temas. Es tremendo, ¿cierto? Pero ¿por qué le dijo no temas? Cuando Jonathan anima a David, le dio razones por qué no tenía que temer. ¿Verdad? David podía rechazar el temor. ¿Por qué? Porque Yahvé lo protegía. Porque Yahvé lo protegía. Recuerde que le dijo, la mano de Saúl, mi padre, no te va a hallar. Es tremendo, ¿no? Por eso le estaba diciendo, no temas. O sea, mi padre te puede estar buscando, pero no te va a encontrar. ¿Por qué más? Porque le dice, tú reinarás sobre Israel. Entonces David pudo sacar de su mente y de su corazón todo miedo y todo temor, porque la promesa de Yahvé estaba allí. Mire, qué buen amigo, un amigo profético. Eso somos los que necesitamos. Y le dice también, yo seré segundo después de ti. Tremendo. David ve en Jonathan un amigo fiel. Y es debido a esta gran amistad de David y Jonathan, ¿verdad? Que Jonathan esperaba con ansias que David fuera rey. Por eso le dice, tú vas a reinar y yo seré el segundo después de ti. Usted ve a un Jonathan diciéndole, tú vas a ser rey y yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Qué tremendo, ¿cierto? Pero ¿sabe algo? Eso no iba a pasar. Porque Jonathan moriría antes de que David se convierta en rey. Es tremendo. Pero ¿qué pasa acá? Las palabras de aliento de Jonathan era una combinación perfecta. El Padre Celestial lo usa para que le recuerde a David las promesas divinas. Y aún en el corazón de Jonathan, ¿verdad? Había ese deseo de trabajar junto a David, esa esperanza de trabajar junto a David. Y quizás en nosotros haya pasado lo mismo. Vamos a llevarlo, ¿verdad?, a esta dimensión para este tiempo. Quizás muchos de nosotros dijimos, sí, con esa persona voy a trabajar ministerialmente, va a ser mi ayuda en el ministerio. Pero resulta que yo no lo enfoco acá a morir literalmente, pero quizás no está. Quizás esa persona que iba a trabajar contigo en el ministerio no está. Pero eso no significa que el Padre se haya ido. Él está allí y su promesa está allí. Todos se pueden ir, como siempre digo, pero el Padre nunca se va. Él está allí.
Y eso es lo más importante. El amigo Jonathan ya no estaría, pero el Padre Celestial estaría junto a David. Y lo que portaba David era una promesa, la que usted y yo portamos. Quizás la gente no esté a nuestro lado, pero portamos una promesa del Padre. Y esa es la que importa, porque esa se va a cumplir en nuestra vida. Y le dice Jonathan, y aún Saúl, mi padre, sí lo sabe. Es tremendo. Aquí nos da a entender que Saúl sí sabía que David iba a ser el próximo rey, que Yahvé así lo había ordenado y que David fue ungido por Samuel. Ya Saúl lo sabía. Es tremendo esto. Sin embargo, mire lo que estaba haciendo Saúl. Estaba peleando contra la promesa, contra la voluntad de Yahvé que había sobre David. Así hay mucha gente. Aunque sabe, aunque conoce que el Padre te llamó, ellos no quieren reconocerlo y te seguirán tildando, hablando mal de ti. Eso pasa también en este tiempo. Saúl ya sabía de David que sería el próximo rey, que Samuel lo ungió, pero estaba peleando contra la voluntad del Abba. Así quizás usted se puede encontrar en este tiempo peleando contra la voluntad del Abba. Usted ya sabe lo que el Padre ha hablado, usted ya sabe lo que el Padre le ha entregado y usted quizás está peleando contra la voluntad del Abba. No pelee con el Todopoderoso. Y dice que ambos hicieron un pacto delante de Yahvé. Recuerde usted que ya lo vimos en el capítulo 18 y en el 20 también, que David y Jonathan ya habían hecho un pacto. No es que aquí fue la primera vez que hicieron un pacto, no, ya habían hecho un pacto. Pero ahora lo volvieron a confirmar. O sea, renovaron o confirmaron un pacto. Porque renovar o confirmar un pacto no hace que el anterior se invalide. No, lo hace más valioso, lo hace más fuerte. ¿Cuántos vamos a renovar esos pactos, esos votos conyugales, ese pacto con nuestro Abba, ¿verdad? Recuerde que Yahvé lo ha hecho con su pueblo, con nosotros, ¿verdad? A través de Yeshua. Él no abolió la Torá, Él lo ratificó una vez más a través de Yeshua, ¿verdad? Él dijo, no vine a abolir la Torá. Y a través de la sangre de Yeshua, ¿verdad? Él dijo, ya no más corderos. Ahora es con la sangre de Yeshua que yo estoy ratificando una vez más mi pacto para con mi pueblo. Porque no es que lo invalida. Ratificar un pacto no lo invalida, lo hace más valioso. Así es que usted que va a ratificar pactos conyugales, lo hace más valioso, más hermoso, lo adorna, lo hace más fuerte, más firme. Y esta fue la última vez que David y Jonathan se vieron, ¿verdad? Pero su relación de amistad estaba confirmada en un pacto. Lo mismo que sucede con nuestro Abba, ¿verdad? Vamos a ver ahora del 19 al 23. Vamos a ver cómo es tremendo. Traicionan a David. Dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquilá que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos sean vosotros de Yahvé, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved con mí, a mí con información segura.
yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Mire, Saúl estaba decidido, convencido de que encontraría a David aún entre todos los millares. Él dijo, no importa dónde esté escondido, yo lo voy a sacar. Y podemos ver acá algo, podemos ver la traición de este pueblo, que aunque David los libró de las manos de los filisteos, ¿sabe qué hicieron ahora? Fueron a buscar a Saúl para decirle a dónde estaba David. Es tremendo. Y esto también nos deja una lección a nosotros para este tiempo, ¿sí? ¿Cómo tú te vas a encontrar en este caminar? Con muchos a quienes un día tú ayudaste y después se vuelven tus enemigos. Pero aprende de David. Cuida tu posición de hijo de Yahvé. No los odies. Deja todo en las manos del Shaddai. Porque también ese tipo de personas nos vamos a encontrar. ¿Y qué le dicen? Nosotros lo entregaremos en la mano del rey. También te voy a decir que así como en la vida de David hubo un Jonathan, amigo fiel, también habrá uno de Sif, dispuesto a traicionar. Es tremendo. Muchos hombres y mujeres siervos de Yahvé hemos conocido tantos amigos como traidores en este caminar. Muchos. Y yo hoy le estoy hablando a ministros. Así es que no te preocupes, que en este caminar vas a encontrar amigos, pero también traidores. Alguien que alguna vez ayudaste y después se vuelve tu enemigo. Y es tremendo lo que dice aquí Saúl. Mire, Saúl estaba completamente desquiciado. Porque mire lo que dice. Le dice a los traidores, benditos sean vosotros de Yahvé. Esto me hace ver que Saúl estaba muy mal espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque le dijo a los traidores de un hombre inocente, o sea, de David, le dijo, benditos sois vosotros de Yahvé. O sea, le dice, ustedes son unos bendecidos por el Shaddai, por el Todopoderoso. ¿Cómo puede bendecir Yahvé a este tipo de personas que por congraciarse con Saúl y recibir algún tipo de favor, fueron con la noticia? Fueron a vender a Saúl. Muy mal que estaba Saúl, ¿verdad? Y les voy a recordar lo que escrito está en la Torá, en Levítico 19:16. No andes chismeando entre tu pueblo. No desatiendas a tu prójimo cuando esté en peligro. Yo soy Yahvé. Esto si yo lo llevo de forma espiritual, yo no puedo bendecir con mi boca cuando estoy traicionando a alguien. Yo no puedo estar ministrando a Yahvé o ser un bendito de Yahvé si estoy traicionando la lealtad, si estoy traicionando la fidelidad. La palabra dice, no andes chismeando. ¿Qué fueron a hacer ellos? A llevar chismes. ¿Qué puede salir? Y en cualquier área que usted ministre al Padre. Si está predicando, si está enseñando, si está danzando, si está intercediendo, si está sonando un shofar. En cualquier área que esté ministrando. El Padre no va a bendecir a un chismoso. El Padre no bendice al que lleva y trae chismes, al que murmura, jamás.
puede estar en un ministerio, pero el chisme jamás va a bendecir al Padre. Así es que estamos en los tiempos de limpiarnos y purificarnos. Si hemos permitido que venga contaminación al templo, este es el templo. Porque el Padre no bendice lo que está contaminado del chisme. ¿Qué más dice? Saúl le dice, vayan, asegúrense más, conozcan, miren su escondite. Se me ha dicho que él es astuto en gran manera, porque siempre se le escapaba. Lo que Saúl no sabía es que no era la astucia de David que evitaba que Saúl no lo encuentre. Porque a veces creemos que, no, es que, como dicen, ¿verdad? Yo soy pilas. No era la astucia. No era porque era pilas, no. Era el temor que tenía David a Yahvé, era la fidelidad que había en David hacia Yahvé, que tenía el resguardo, la protección de Yahvé. Lo guardaba de todo mal. Pero Saúl no quería creer eso. Entonces creyó que siempre se escapaba porque que David era astuto en gran manera. No creamos que ha sido por nuestra astucia, porque yo soy pilas. No, ha sido por el Abba. ¿Verdad? ¿Y qué más dijo Saúl? Yo lo buscaré con todos los millares de Judá. Es tremendo. No importa cuántos vayan contra David. O como en este momento le puedo decir, no importa cuántos se levanten contra usted. La promesa de Yahvé es eterna. Deuteronomio 28:7 dice, Yahvé pondrá en fuga a tus enemigos que te ataquen. Por un camino marcharán contra ti, pero irán delante de ti por 7. ¿Cuándo se cumple esta palabra? Cuando soy fiel a los mandatos del Abba, a su palabra, a sus instrucciones. Allí mis enemigos huyen. Allí mis enemigos no me encuentran. Allí mis enemigos no van a dar conmigo, porque hay una promesa. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver el 24 al 29. Dice, y se levantaron y se fueron así delante de Saúl, tremendo. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Salen ya la gente que le llevó la noticia y luego sale Saúl, dice luego, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Mire, ya sale Saúl con toda su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Mire, usted se imagina toda esa persecución. Me voy por acá y yo lo sigo. Dice, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Oiga, entienda bien esto. Esta era una persecución. Ellos iban por un lado y los otros iban, pero estaban en el mismo círculo. Y dice que Saúl ya lo tenía encerrado a David. Eso dice, a David y a su gente. Estaba listo Saúl para capturarlo. Como en otras palabras, ya casi que lo agarraba. Ya lo tenía listo. Es tremendo. Esto, mire, llévelo a lo espiritual. Entonces, escuche, ya estaba listo para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hama-Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en En-Gadi. Es tremendo. Mire, yo no sé si usted lo lleva como una película,
pero es una persecución, es como que ya lo tiene listo y de allí lo rescata el Padre, ¿verdad? Y quizás usted no se da cuenta, pero puede haber estado en este peligro. Usted puede haber estado ya a punto de ser tomado por el enemigo, pero de ahí, como dicen allá, por un pelito nos salvamos, ¿verdad? Dice que se levantan esos que llevaron el mensaje a Saúl, ¿verdad? Se convirtieron en los aliados de Saúl y salen con la encomienda de saber dónde estaba David. Y luego Saúl empieza la persecución. Pero mire algo acá. Dice que David fue advertido. Le fueron a decir, David, sal de aquí, vete porque Saúl viene para acá. Es tremendo. ¿Quién le avisaba a David? Aquí no lo dice. Solo dice que David fue advertido que Saúl estaba tras él. Qué lindo es nuestro Abba, que siempre nos advierte. Nosotros somos los que dejamos que llegue el enemigo, pero el Padre siempre advierte. Siempre. David era advertido. Y dice que cuando le advierten a David, él sale de allí y se va a esconder en la peña, se va a esconder a una roca. Allí busca refugio seguro. ¿Por qué cree que David escribió el Salmo 18? En el verso 2 dice, Yahvé es mi peña, mi fortaleza, mi libertador, mi Elohim, mi roca en la que me refugio, mi escudo, el poder de que me rescata. Y es tremendo porque si usted lee, dice que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. O sea, unos iban por un lado y los otros por el otro lado. Imagínese usted si tan solo Saúl hubiera sabido que David estaba tan cerca. Estaban en la misma montaña. Estaban allí. Solo les separaba, ¿qué cosa? Una cumbre. Saúl empleó la mejor estrategia para atrapar a David. Y parecía que ya lo lograba, por lo que dice acá. Porque dice que Saúl y sus hombres tenían encerrados a David y ya su gente estaba listo para capturarlo. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántas veces usted se encontró en una situación similar? Y vamos a llevarlo a una dimensión diferente. No lo vea con los hombres, los caballos, las lanzas. No, véalo de forma espiritual y aún natural, pero en otra dimensión. ¿Cuántas veces usted se vio encerrado, acorralado por la enfermedad, por la deuda, por el hambre, por la necesidad, por la pobreza, por la soledad, por la tristeza, por la depresión o por los enemigos que se levantaron en contra suya? Cuando usted piensa que ya no hay salida, ¿cuántas veces se pudo haber encontrado con ese enemigo que viene en contra de su matrimonio, de su salud? ¿Cuál ha sido su esperanza en ese momento? ¿Dónde ha puesto su mirada? ¿Está esperando de los hombres o del Shaddai la ayuda? Recuerde cuando David dijo, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? El socorro no venía del monte. Mi socorro viene de Yahvé. ¿De dónde viene su socorro? David tenía puesta su confianza en el Shaddai, en el Todopoderoso, y él tenía emuná que él lo libraría. Ahora, ¿en qué está acorralado usted? ¿Cuál es esa situación en la cual usted cree que no tiene salida? ¿Que cómo salgo de esta? Y ahora, no vaya a decir, ¿y ahora quién puede ayudarme? Cuidado se le ocurre, porque usted sí sabe quién puede ayudarle. Dice que en ese momento que estaba acorralado, sin salida, ¿verdad? A donde pensó que ya el enemigo lo tomaba, ¿qué pasa? Viene un mensajero a Saúl. De la nada, del cielo. Cuando usted dice, no sé cómo pasó. Un mensajero
y ese mensajero lo alejó de David. El padre permite que los filisteos vayan y ataquen a Israel, ¿verdad? Para desviar, para despistar a Saúl y que deje de perseguir a David. Es tremendo. Yo les quiero decir algo. Mensajero o malak, que también es traducido como ángel, son usados por Yahvé para cumplir sus propósitos. No vea necesariamente que va a ser un ángel que viene del cielo. No. Las personas son mensajeras del Padre. Son usadas y enviadas por Yahvé para ayudarte en el momento de angustia. El Padre envía ayuda, refuerzo. El Padre envía a ese mensajero para sacarte de ese apuro. Es tremendo. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Yahvé, Él provoca el escenario, Él provoca el acontecimiento, Él es el que lo dispone todo. David estaba acá, siendo ya casi que tomado prisionero, pero allá estaba trabajando el Shaddai a favor de David. Y dice que Saúl deja de perseguir a David y se fue a capturar a los filisteos. Esta fue una estrategia del Shaddai, la mano del Shaddai en el desierto a favor de David. ¿Por qué has dudado que la mano del Padre está obrando allí a tu favor? Él mira nuestro corazón. ¿Estás creyendo en Él? Yahvé nos salva con muchos para liberarte de los enemigos. Yahvé solo quiere que tú le creas. ¿Cómo lo liberó de los enemigos? Mandó a todo un ejército. Mandó a un mensajero que le lleve una noticia a Saúl, y eso hizo que Saúl se vaya, sin que David pelee, sin que David tenga que usar armas, nada. Saúl salió tal como llegó. Usted no se imagina la forma como trabaja nuestro Abba. Así es que usted no razone, solo dedíquese a obedecer, ¿verdad? Mire, hay algo que me llevaba también a ver esto. Cuando Pablo y Silas, ¿verdad?, oraron, ¿qué pasó? Solo estaban orando. ¿Y qué pasó? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. ¿Necesitaron un ejército? No. Porque a veces queremos razonar cómo el Padre hace su intervención divina. No razone, solo obedezca, tenga emuná, crea. La mano de Yahvé fue tan evidente para David y para sus hombres que marcaron ese lugar para recordarlo. Y le pusieron a ese lugar por nombre Selah Hamaikot, que significa Lekot, que significa peña de las divisiones. ¿Por qué? Saúl aquí tuvo dos opciones: seguir cercando a David o ir a combatir a los filisteos. ¿Qué hizo Saúl? Tomó la segunda, dijo: me voy a pelear contra los filisteos. ¿Por qué? Porque era necesario, por el país. Aquí podemos ver que Yahvé usó a los enemigos para que ataquen a Saúl. Recuerde que los filisteos eran enemigos de Israel. Es decir, que el Todopoderoso turba el campamento del enemigo, que él frustra los planes de los malvados, los desbarata. A veces usted piensa que tiene que ir a pelear con todas sus fuerzas y resulta que el Padre está peleando por usted. Y usa a los enemigos para que vayan contra sus enemigos. Sus enemigos se pelearán, sus enemigos entre ellos mismos se estarán matando, no de forma literal, pero con su boca, con sus lenguas, con sus palabras. El Padre lo va a librar de todo aquello que usted cree que ya no tiene salida. El paso por el desierto es permitido por el Padre. Yahvé lo permite a causa de volvernos a Él, nos enamora. El desierto no es para matar a un guerrero. El desierto no es para matar al ungido. El desierto es para formar a ese ungido para que luego vaya a ejercer.
¿Para qué fue ungido? El desierto nos prepara para entrar a Canaán, la tierra prometida. El desierto es el paso firme para entrar al ciclo del cumplimiento de las promesas de Yahvé. No se queje en el desierto. En el desierto, aprenda a escuchar la voz del Abba. En el desierto, aprenda a depender del Abba. Porque aún en el desierto, el Abba Kadosh está en medio de su pueblo. No hay Canaán, no hay tierra prometida, no hay cumplimiento de las promesas si usted no le ha permitido a Yahvé que Él lo forme en el desierto. David, el valiente guerrero, fue formado en el desierto para ir al palacio. Usted quizás dirá, pero yo no voy al palacio, sí. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre? Esa era la promesa para David, ir a reinar. Pero quizás la promesa del Padre para usted es que vas a tener una empresa. Si no has permitido pasar el desierto, ¿verdad? ¿Cómo va a entregarte el Padre la promesa de la empresa? Es tremendo. ¿Sabe cómo usted puede medir la vida espiritual de una persona? A través de su tiempo. ¿Cómo está su tiempo con el Abba Kadosh? Y a través de la administración de las finanzas, de los recursos. El Padre no va a poner en sus manos algo que usted aún no sabe administrar. Si en lo poco usted ha sido fiel, el Padre le va a poner en lo mucho. Si en lo poco que le ha entregado como asignación para el servicio en el reino, usted no ha sabido administrarlo bien, el Padre no le va a dar mucho, no le va a llevar a algo más. Por eso es la expresión, por eso es la palabra. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te va a poner. Quizás nos ha confiado poco hasta ahora, pero ni eso poco hemos sabido hacerlo con excelencia. No lo hemos sabido administrar. Mayordomía. ¿Cómo ha estado nuestra mayordomía? Esa administración del tiempo para el Abba, esa administración de los recursos, de las finanzas. ¿Cómo han estado? Si no sabemos administrar, el dueño de todo no va a poner en nuestras manos, no va a confiar si aún nosotros no hemos sido buenos administradores. Pero estamos a tiempo. Quizás está pasando el proceso del desierto. Permita que el Padre forme, porque en el desierto ciertamente se aprende. En el desierto es que somos formados. No es en el palacio, en el desierto. Amén. Shalom, shalom.